Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy Yo soy voy a Walter. estar... No se suponía que yo tenía que estar, pero yo soy Walter. Bueno, él es Walter, si no lo conocen está en varios videos, nunca aparece su cara porque no quiere. Y bueno, hoy voy a estar contestando algunas preguntas, si Walter escucha algo y quiere acotar, sea bienvenido. Y bueno, empecemos. Bueno, el video de esta semana no se suponía que fuera este particularmente, pero no pude filmar el otro por cuestiones que ya sabrán en algún momento. Pero decidí hacer algo más espontáneo y fácil que tuviera que ver con la escritura. Así que puse una pregunta en las historias de Instagram sobre preguntas o dudas que tuvieran acerca de la escritura o de sus proyectos en general. Y también les mandé por privado a algunas personas para ver si tenían algo que aportar. Y surgieron algunas preguntas que creo que muchas personas se van a identificar con estas dudas. Y yo misma estuve pensando y reflexionando sobre esto, sobre cómo contestarles de manera que les sirva. Así que si tienen alguna sugerencia o opinión extra pueden dejarla en los comentarios y ya empezamos. Bueno, la primera pregunta es, ¿se necesitan muchos cursos para aprender a escribir bien? Y claramente la respuesta es no. Yo jamás tomé ningún curso. Walter, que yo sepa, tampoco tomó ningún curso nunca. Tampoco quedó bien. Pero bueno, la verdad es que no necesitas pagar para que te enseñen algo que en realidad vas a adquirir con tu práctica. Claro, es cuestión de práctica. Exacto, es cuestión de práctica y si ustedes necesitan, obviamente, para aprender a escribir, la perspectiva de muchas otras personas que también escriban o que sepan un poco más que ustedes, lo pueden encontrar en internet, porque la verdad que internet es como tener el mundo abierto para tanto consejos de otros escritores ya publicados, consejos de personas que escriben hace un montón de tiempo o gente como nosotros que aporta sus experiencias o mismo les comparte lo que encuentra resumido de otros videos, como por ejemplo cuando los otros días le traje los videos de trama de los videos de Brandon Sanderson, donde hablaba en sus clases sobre cómo construir esa trama o construir a los personajes o al world building y más, que también voy a estar trayendo videos sobre eso. Y bueno, básicamente es resumir la información y traérselas a ustedes o mismo aportar nuestras experiencias, aunque les sirva o no les sirva. Obviamente nosotros nunca decimos, y creo que en general nadie dice, que lo que aporta a uno es palabra santa, porque la verdad que la escritura es muy arbitraria y depende de sus experiencias y de lo que ustedes quieran transmitir. Pero sí hay cierta forma de escribir bien y eso lo pueden adquirir con la práctica y con la constancia. Y sí hay algo que es difícil en la escritura, que obviamente ustedes son sus propios jefes y el tiempo depende de ustedes. Y muchas veces la disciplina que se pongan o la fe que ustedes mismos se pongan es lo que va a mostrar si realmente ustedes se convierten en buenos escritores o siguen siendo escritores mediocres o lo que sea. Pero bueno, no necesitan cursos explícitamente para poder hacerlo. Además, eso lo que digo es que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, pero siempre fijándose que el curso vaya dirigido a ustedes y a lo que necesitan. No es lo mismo un curso de escritura creativa que un curso para principiantes, que un curso para personas que ya tienen toda la idea y la tienen que construir de cero hasta el final. Entonces, busquen primero lo que ustedes necesitan y cuando lo sepan, busquen cursos. Si tienen la posibilidad de pagarlo, si tienen la posibilidad de encontrar lo que necesitan o si tienen la posibilidad de ir o hacerlo virtualmente o lo que sea. Y si no lo encuentran, tampoco se desesperan. Pueden encontrar los defectos que tienen o las debilidades que tienen y buscar información, ir tomándola con pinzas y buscando lo que a ustedes les sirva. Yo, por ejemplo, veo muchísimos videos y veo muchísimas experiencias de mucha gente y de ahí voy sacando ciertas cosas que para mi persona y para mi estilo de escritura me sirven y lo que no lo descarto. Pero no necesariamente tengo que pagar por algo para aprender a ser escritor. Así que si están esperando encontrar el curso ideal para empezar a escribir, no lo hagan. Empiecen a escribir ya y cuando encuentren la posibilidad de anotarse en algún curso, lo pueden hacer y mejorar incluso más. La siguiente pregunta es, ¿cómo hacer que los diálogos suenen más naturales, más realistas? Este es un problema que creo que tiene todo el mundo porque lo vi en muchos lados y la verdad es que a mí me encanta hacer diálogos. Yo me suelto más cuando escribo diálogos que cuando hago las descripciones o los hechos en particular. Pero sí es verdad que últimamente tuve algunos problemas con los diálogos porque ya tengo varios personajes que siempre están en las mismas escenas y es difícil intercalar lo que van diciendo o incluso conocer a los personajes lo suficiente como para que suene natural. Ahora, ¿qué es lo principal de un diálogo?
no tienen que hacer hablar a sus personajes porque sí. Como todo, en un libro nunca se hace porque sí. Nunca van a hacer una escena de acción porque simplemente quieren ponerle algo interesante a su historia. Si no aporta nada importante para la trama, no lo hagan. Pero si realmente es necesario que pongan un diálogo y quieren mostrar determinada información de manera más fluida en un diálogo que en una descripción, está perfecto. Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Para que un diálogo no sea acartonado, yo considero que lo que hay que hacer es tener en cuenta el contexto donde se habla, porque no es lo mismo estar susurrando, no vas a hacer un diálogo enorme, o sea, no vas a hacer un monólogo gigante de una sola persona susurrando. O sea, no sería coherente. Pero si están en un ambiente donde están con personas que conocen y quieren, por ejemplo, liberarse y decir algo mucho más sentimental, quizás sí lo dejen hablar más tiempo y haya un monólogo más largo que lo que podría ser una charla casual. Entonces, si tienen en cuenta el contexto y se ponen en la piel del personaje en ese momento, va a ser más fácil que lo hagan de manera natural y cuando lo relean se den cuenta de que no parece acartonado. Ahora, es fácil detectar un diálogo que es acartonado en sí, porque cuando lo relees te das cuenta de que no suena para nada natural o no suena para nada algo que una persona normal diría. Pero muchas veces no tiene que ver con ese el problema, porque la mayoría de la gente no tiene el problema en escribir de manera natural, porque todos hablamos y sabemos cómo habla la gente. Pero lo que hace que un diálogo en un libro sea acartonado es que muchas veces el autor no conoce lo suficiente a los personajes y termina poniendo palabras que no usaría ese personaje, o no muestra el sentimiento porque no escoge bien las palabras. Entonces, ¿cómo escoger las palabras adecuadas? Yo diría que se hagan como una especie de juego antes de empezar ese diálogo para ver cuál es el tema principal del diálogo. Por ejemplo, si el tema principal es la familia, piensen cómo se tomaría o cómo reaccionaría cada uno de los personajes al tema la familia. Porque si hay una persona que es huérfana, no va a reaccionar de la misma forma que uno que tiene una familia muy extensa, o alguien que la acaba de perder, o alguien que está lejos de su familia hace tiempo. Entonces cada uno va a reaccionar de una manera diferente en ese diálogo. También tienen que tener en cuenta la personalidad, porque ustedes pueden demostrar sarcasmo con lo que dicen sin necesariamente poner que son sarcásticos. O incluso pueden ser personajes que no demuestran lo que sienten o no lo dicen directamente, entonces pueden aprovechar las acotaciones, o sea, lo que está entre las rayas, para poner lo que realmente sienten y lo que dice es solamente una pequeña fracción de eso. Así vamos a tener en claro cómo es la personalidad de esos personajes y no se va a sentir acartonado el diálogo en sí mismo. Ahora, otra cosa son las acotaciones, porque mucha gente se hace la cabeza por horas pensando en los verbos dicendi, por ejemplo, que son estos de dije, hice, no sé, refutó, repuso, no. Pero bueno, en ese caso, lo que dice Stephen King, por ejemplo, en su libro Mientras escribo, que después voy a hacer un video sobre eso porque me encanta ese libro, es que no hay que preocuparse tanto por eso. Con el solo poner dijo es suficiente, porque ninguna persona habla, no sé, de manera que dice chilló, refutó, interrumpió. Hay algunas cosas que sí las pueden poner, como por ejemplo interrumpió, está bien si tiene sentido en ese momento. Pero no van a poner 10.000 palabras diferentes solo para sentir que no son repetitivos. Porque a veces incluso no son necesarias las acotaciones. A menos que no hablen de un sentimiento o de una acción que hace el personaje en ese momento, para enriquecer el diálogo, para que no estén todos sentados en el mismo lugar, quizás alguno se para o demás. Pero si no son esos momentos que surgen, esas acciones o sentimientos, o se entiende bien de por sí solo quién está hablando, no es necesario poner dijo él, dijo ella, dijo él, dijo ella. Si son dos personas hablando casi no se necesita. Y si son más personas y por ejemplo en el diálogo anterior nombra a quien se dirige y en el siguiente esa persona responde, no es necesario que digamos quién respondió porque es obvio quién respondió porque lo decía antes. Entonces podemos acortar los diálogos sin hacerlo tan acartonado en ese sentido. Y cuantos menos acotaciones pongamos y más demostremos con las palabras, más fácil va a ser que no se sienta tan estructurado. Y ahora voy a pasar a leer un diálogo que me gustó mucho de un libro para que entiendan cómo se vuelve esto de manera natural. Para que entiendan el contexto de este libro, es en esta escena un chico que habla con su psicóloga sobre los problemas que está teniendo actualmente, porque además es un chico huérfano que está con una familia temporal que incluso quiere adoptarlo. Pero bueno, es una persona bastante problemática. Ahora vamos a ver cómo muestra esa personalidad en un diálogo de menos de una página, de hecho. Primero empezamos con una pequeña descripción de dónde están. Y después empieza el diálogo con Joaquín, dijo Ana.
Solo porque no tienes fotos de bebé no quiere decir que no tengas un pasado. Eso lo sé, dijo Joaquín. ¿Crees que no? Nos vemos aquí cada semana por mi pasado, solo que no quiero eso para Birdie. Ana esperó un segundo antes de decir, ¿y qué pasa con lo que quieres para ti? Eso no importa, ella es más importante. Los dos son importantes, Joaquín. ¿Alguna vez les contaste a Birdie lo que pasó antes de que llegaras con Mark y Linda? Joaquín se burló y puso los ojos en blanco. Claro, dijo con sarcasmo. Le conté todo sobre cómo me internaron en psiquiatría cuando tenía 12 años. A las chicas les encanta esa historia, en especial a las bonitas. ¿Y qué pasó con...? Birdie quiere cosas, ¿de acuerdo? Dijo Joaquín interrumpiéndola. A veces era tan frustrante hablar con Ana, porque se negaba a verlo desde su perspectiva. Si alguien era un experto en la vida de Joaquín, debía ser Joaquín. Después de todo. Quiero decir, no cosas, solo una vida. Nunca le podría dar lo que quiera. ¿Ella te dijo eso?, le replicó Ana. ¿O lo dijiste tú? Joaquín desvió la mirada. Los dos ya conocían la respuesta. Bueno, creo que ese diálogo se entiende perfecto. O sea, es muy simple, pero te están mostrando la represión de este chico, los problemas que tiene, sus mecanismos de defensa de simplemente desviar la mirada, cambiar de tema, ser sarcástico. Es como que está todo el tiempo a la defensiva y se nota sin necesidad de usar tantas acotaciones ni verbos dicendi diferentes, porque siempre dijo. Dijo Ana interrumpiéndolo, dijo tal, haciendo tal cosa y así. Y creo que es lo más efectivo porque tampoco nos ponemos a pensar tanto en no ser repetitivos. Y muchas veces ni siquiera necesitamos esos verbos, por lo tanto no se repiten tanto. Creo que es lo mejor. La siguiente pregunta es ¿cómo describir o cómo escribir escenas de pelea? Esto parece interesante porque hace poco vi un video de una chica que decía que lo que más odiaba de los libros eran las escenas de pelea, porque sin importar cuánto describieran las cosas, no se sentía en ese lugar o no se sentía como que eso fuera entretenido. Ahora, lo que suele pasar, y mucho más generalmente hoy en día, es que las personas, o los autores mejor dicho, describen muchas escenas de pelea como si fueran, no sé, relatores de peleas de boxeo o relatores de fútbol. O sea, acciones sin nada importante para la trama. Y muchas veces eso pasa porque no tienen en claro para qué sirve esa escena. Muchas veces simplemente la ponen para darle algo de acción o porque creen que por ser un libro más de acción o de guerra o de lucha o lo que sea, tienen que poner excesivamente muchas escenas de pelea. Y no es así, porque muchas veces... Voto por más peleas, voto por más escenas de pelea. No, pero a ver, esto puede ser bueno. Pero si muestran algo claro en la trama, ustedes si hacen lo que sea que hagan en su libro, tiene que tener un objetivo claro. Ahora, si quieren mostrar una escena de pelea porque quieren demostrar la ambientación de ese lugar de guerra, si quieren demostrar los sentimientos del personaje al enfrentarse con alguien que particularmente es alguien que, no sé, es alguien conocido o es un enemigo que tienen hace años o es alguien de quien se va a vengar o lo que sea, eso lo pueden poner en la escena y le va a aportar muchísimo más que solo describir. Agarró el cuchillo, se lo clavó en la garganta, agarró esto, tiró esto, le apuñaló y lo tiró y... ¿Cómo se nota que no escribís escenas de acción vos, no? ¿Qué escena de acción explica las cosas así? Por favor. Es que hay muchas y yo las he leído. O si no, te muestran cómo es todo lo que pasa y lo que pasa a su alrededor. Tipo, no sé, se cayó determinada cosa de la casa y se le cayó encima de la cabeza, pero no se murió y siguió y tipo... No, de hecho yo busco cuándo empieza y busco dónde termina para no tener que leerla, porque en serio que no me aporta nada. Entonces, cuando van a escribir una escena de pelea, de guerra o de lucha o de lo que sea, yo lo primero que haría es pensar el objetivo de eso. Por ejemplo, si están en una escena de guerra, ¿no? Pongamos que su personaje es la mano derecha del rey que se va a enfrentar a otro reino en determinado lugar a las afueras de ese reino, ¿no? Están como en un lugar intermedio. Entonces pueden empezar con una premisa de que van a ir a determinado territorio que ellos conocen y que los enemigos no. Por lo tanto, los van a tomar por sorpresa. Ahora, imagínense que ustedes son la mano derecha del rey y que realmente no están de acuerdo con hacer eso. O sea, si bien en otros tiempos les gustaría enfrentarse en una guerra y demás, quizás en el viaje hasta ese lugar se pone a pensar que en realidad ya está demasiado grande para esas cosas. En realidad quiere volver a su reino y vivir una vida tranquila y dejar de poner en riesgo su vida, por ejemplo. Pero en ese momento, en ese instante, sabemos que posiblemente pone en riesgo su vida y quizás incluso muera. Al poner esta especie de premisa ya nos da las ganas de
ponernos a leer esa escena y no importa cuántas cosas de acción que no nos gustan haya, vamos a estar esperando ese momento de si muere, si no muere o qué le pasa. Y incluso puede pasar que cuando llegan al lugar, quienes los emboscan en realidad son los enemigos, porque aquello que habían dicho al principio, esta premisa de vamos a ir a tal lugar porque los vamos a tomar por sorpresa, no funcionó. Y ahí ya nos decepciona un poco y a la vez nos da este motor de ¿y ahora qué va a pasar? Porque lo que tenían planeado no pasó así. Y quizás cuando se enfrentan en la batalla podemos ver acciones de qué es lo que va pasando, pero también el personaje va viendo lo que ocurre alrededor. Si es que los enemigos están ganando o si son ellos los que están ganando, cuánta muerte hay alrededor, si ve que alguien conocido de él muere o está en peligro y lo quiere defender pero no puede porque viene otro que lo viene a atacar a él y demás. Y también puede servir para demostrar las armas que tiene cada uno o la posición en la que tiene cada uno. No solo ver el paisaje y la posición de nuestro personaje y los conflictos de nuestro personaje, sino también la cuestión política, si estamos hablando de dos reinos, qué tecnologías tienen o de qué forma atacan. Si nuestro personaje, por ejemplo, sabe pelear con una espada, por ejemplo, y el otro no sabe, pero tiene tantas ganas de matarlo que tira a matar y aunque no sepa, es como si fuera una especie de animal. Bueno, en ese tipo de cosas ya ahí nos aportan más que simplemente contar o describir la escena de lo que ocurrió. Pero también pueden querer mostrar una situación de pelea por otro motivo. A veces pueden usarlo para hacer de un hecho algo más interesante, pero siempre que tengan en claro qué es lo que quieren hacer más interesante y siempre que sea necesario. Por ejemplo, si algo que iba a ser súper rudimentario pueden hacerlo con una pelea mucho más interesante, perfecto. Ahora, si ya de por sí la razón no es coherente porque podía presentarse de manera interesante sin una pelea, entonces pueden no usarlo. Por ejemplo, un protagonista que va a su oficina y se encuentra con un ladrón. No sé. Ahora, ve qué es lo que está robando, se empiezan a enfrentar, puede tener esta muestra de los sentimientos que tiene, o la sorpresa, o el miedo de que roben tal cosa, entonces nos presentan que tiene miedo de que roben tal cosa que está en su oficina, eso puede ser lo que quieren mostrar, o simplemente mostrar el miedo que tiene de si va a salir con vida o no de eso, o por qué está ahí, o si el ladrón es conocido o no, o cómo llegó ahí, las preguntas que se haga en ese momento, mostrar las habilidades que tiene el ladrón, si es que es un ladrón experimentado o si es alguien que entró por la ventana a robar algo de valor y ya. Y pueden, por ejemplo, querer presentar que en un momento de la pelea el protagonista sabe que tiene una daga metida en el cajón del escritorio y cuando lo abre esa daga no está. Y pueden pasar tres cosas: que la daga no esté y que entonces por la sorpresa el ladrón termina tomándolo desprevenido y lastimándolo, o puede ser que la daga no esté y que el ladrón muestre que la tiene en la mano, entonces se sorprende y otra vez lo enfrenta, o puede ser que la daga no esté y después de enfrentarse con el ladrón termine pensando por qué no estaba ahí, por qué no está en su lugar, qué pasó con la daga, quizás era algo importante, quizás ese era el hecho que querían mostrar. Puede entonces que el hecho de que la daga no esté lo podrían haber presentado simplemente él entrando a la oficina, abriendo el cajón y viendo que no está, pero es mucho más interesante mostrar la pelea. Y además te desconcentra de la pelea y luego la pelea pasa a ser algo no tan importante, pero que nos sirvió para mostrar lo que ocurrió con la daga. O por otro lado puede ser esto de este objeto de valor que tiene en la oficina y que no sabíamos cómo presentarlo sin mostrarlo directamente, y lo podemos mostrar de esta forma como un pensamiento mientras está el ladrón en la oficina. Esas pueden ser las razones por las que se da una pelea, puede ser la forma en la que se arme una pelea, y puede ser mucho más interesante que solo una sucesión de hechos o que sea meramente para divertir al espectador en ese momento. La siguiente pregunta creo que es muy importante, aunque no tiene que ver con la escritura en sí, pero sí con los libros, y es que se trata de cómo proteger a nuestras novelas del plagio. En primer lugar, lo que les quiero decir es que no van a encontrar ninguna opción para evitar el plagio, sino para tomar acciones legales frente al plagio una vez que lo descubren. Ahora, otra cosa que tienen que saber es que no importa qué tipo de resguardo tengan, lo que hacen estas empresas o estos lugares de derechos de autor es simplemente tomar como autor original al primero que registró esa novela. O lo que sea, ya sea una obra musical o narrativa o lo que fuera. Entonces tengan en cuenta que si ustedes hablaron con un amigo y ese amigo lo registra primero, él va a ser considerado autor.
y si incluso los quiere demandar a ustedes por plagio, si ustedes quieren registrar la novela, lo puede hacer porque ellos van a reconocer como autor original al primero que lo registró. Eso es lo que tengo entendido yo, o al menos de la forma en la que yo lo hice. Mi libro, Cura de Amor, principalmente lo hice por entero y ya sabía que lo iba a hacer de manera más oficial, de manera más profesional, inscribiendo los derechos de autor del gobierno, o sea, del Estado en Argentina. O sea, los derechos de autor de Argentina. Que para eso hay que hacer un montón de trámites y mandar después tu libro ya publicado, dejarlo en ese lugar, es un espacio físico donde lo van a tener y demás. Y si se pone como obra inédita y no como obra publicada, lo tenés que ir renovando, pero la verdad es que no gastas mucha plata porque es súper poco lo que tenés que invertir en eso. Y sabes que es de manera profesional. Y esa es la forma en lo que lo hacen las editoriales. O sea, las editoriales cuando publican un libro, después tienen que registrarlo como obra publicada en los derechos de autor de su país. Entonces, sí, es la forma más profesional. Quizás la más trabajosa, la que más tiempo nos lleva, pero es mucho más fácil hacer eso que directamente arriesgarnos a comprar una licencia que sea digital, como pueden ser las Self-Creative o las Creative Commons también, que son digitales. Sirven más para ebooks o para cuando ustedes quieren registrarlo como si fuera una obra inédita, de forma que si lo mandan editoriales o lo mandan por internet están protegidos de cierta manera, o si son obras de Wattpad, por ejemplo, está bien. Tienen cierta validez, sí, son buenas, pero no sé bien cómo trabajan. Lo que sí sé es que vos lo registrás y con un par de clics ya lo tenés. Esas licencias son más flexibles, o sea, no es que te resguarda al 100% creo, sino que hay como ciertas excepciones de cosas que pueden hacer con tu obra. Por eso no la recomiendo tanto. Además es solo para lo digital. Una vez que ustedes lo autopublicaron, si lo autopublicaron físicamente, tienen que sí o sí registrarlo de manera como obra publicada en los derechos de autor de su país y tienen que comprar incluso un ISBN, que ahora les voy a mostrar qué es. El ISBN es este código que básicamente es como el DNI de su libro. Ustedes cuando autopublican un libro, en el caso mío yo lo hice en físico, lo primero que hice fue registrarlo como obra publicada, como obra inédita. ¿Qué vendría a ser? Vos lo registrás, tenés que hacer unos trámites online y después mandar tu manuscrito. Yo lo mandé impreso y anillado. Lo mandas por correo, pagas un monto súper poquito y directamente eso se va a registrar y va a quedar como obra inédita que tenés que volverlo a hacer cada 3 años creo, pero es súper poco lo que tenés que pagar por la renovación. Y ahí no tenés que pagar ISBN porque con eso ya está. Y esto de la obra inédita sirve más que nada para cuando vos lo querés mandar a editoriales o cosas por el estilo, para resguardarlo mientras todavía no esté publicado. Ahora, cuando lo publicas, ya sea digitalmente o físicamente, como lo hice yo, tenés que comprar un ISBN, que es como el DNI de tu libro. De esa forma queda registrado que ese es tu libro. De hecho, si vos lo escaneás, creo que te aparece todos los datos de tu ISBN, de lo que vos compraste, de lo que hiciste. E incluso te aparece esto así, que es como un cuadro que vos tenés que poner cuando lo maquetás, que dice tu nombre, el nombre del libro, digamos el lugar en lo que lo hiciste, las características, el tamaño, etc. Incluso si cambias la portada o demás, tenés que volver a hacer otro ISBN. Ahora, una vez que yo lo publiqué en físico, tuve que hacer otra cosa. Yo no sabía que la obra inédita solamente te resguardaba para cuando todavía no lo habías publicado. Y yo ya en ese momento tenía la idea de publicarlo en físico. Ahora, cuando vos lo publicas en físico o en digital, por ejemplo en Amazon, y ya es oficial, tenés que hacer el trámite por obra publicada, que es lo que hacen todas las editoriales tradicionales y las imprentas que dan servicios de edición y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Hacer otra vez todos los trámites, pero esta vez como obra publicada, con los determinados géneros a los que pertenece tu libro, tus datos, todo completo. Y tenés que mandar uno de los ejemplares de tu libro, o sea, sí, tu libro en físico, mandarlo por correo a ese lugar donde se almacena y se guarda. Y ya queda registrado y no tenés que hacer nunca más nada ni pagar nunca más nada. Pagás apenitas un poquito más que en el de obra inédita, pero no tenés que renovar nada porque ya está publicado, a menos que le hagas cambios muy relevantes o algo. Entonces, ¿cómo actúa este lugar, que son los derechos de autor de Argentina, donde yo lo hice? Actúa de esta manera. Vos, si encontrás un plagio de un libro que se publicó posteriormente al tuyo, te das cuenta de que es una copia de algo explícitamente tuyo, ya sea
parte de algo que escribiste o de una idea de tu libro, vos podés denunciarlo, demandarlo, y lo que van a hacer es ir a buscar los libros que están ahí dentro en los derechos de autor, que los tienen ahí guardados, van a abrir el sobre que está cerrado y con tu firma, lo van a abrir por primera vez y van a fijarse ese lugar donde supuestamente está ese plagio y van a compararlo con la persona que te plagió. De esa manera se puede emitir la demanda y demás. Esa es la forma en la que actúan prácticamente todos, que yo sepa, pero es la manera más profesional que se hace porque así lo hacen las editoriales tradicionales, así que es lo que yo les sugiero hacer. También tengo un video donde hablé de cómo lo publiqué a mi libro, se los voy a dejar por acá, pero igualmente voy a hacer un video aparte después para que sepan un poco más de esto. Pero eso es lo que les recomiendo, hacerlo en los derechos de autor de su país y completar los trámites, que la verdad que no cuesta tanto y es mucho mejor que andar después llorando porque te plagiaron algo. Ahora, en cuanto a Wattpad, regístrenlo como obra inédita en los derechos de autor de su país o, de última, arriésguense a comprar una de estas licencias digitales que no te resguardan tanto, no tienen un lugar en físico, pero por lo menos es algo que va a permitirte estar seguro, al menos un poco, con tu obra en Wattpad, por ejemplo. Yo no publico nada en Wattpad desde que Walter tuvo una situación ahí con el libro suyo. Pero la verdad que Wattpad, por más de que digas que tienes todos los derechos reservados y demás, no hace absolutamente nada. Y la única manera en la que actúa cuando vos denuncias a una persona que te plagió, y es obvio que te plagió, lo único que hace es impedir que veas su perfil para que creas que su obra ya no está publicada, y lo mismo hace con esa persona para que ya no te plagie más. Pero en realidad no actúa de ninguna otra manera, entonces tengan cuidado con eso y fíjense bien de hacer todo con su obra como corresponde para no estar lamentándolo después. Esta pregunta también suele ser un problema normal de los escritores, y es que mucha gente quiere saber cómo escribir cosas súper simples de manera que sea linda y que le llegue a las personas. Ahora, cualquier cosa que escriban ustedes en sus libros puede ser transmitido de una manera linda o de manera que parezca más compleja de lo que es. Si no, pueden leerse este relato de Cortázar sobre instrucciones para subir una escalera, que la verdad es que en 10.000 simples pasos nos mostró cómo subir una escalera, lo cual no se nos ocurriría nunca. Y ese puede ser un ejercicio que pueden hacer con cualquier cosa. O sea, piensen en la cosa más rutinaria o más simple que crean y empiecen a escribir lo más largo posible, todo de manera más bella o de manera más compleja para aprender a hacer este tipo de relatos, ¿no? Entonces, muchas veces no se necesita escribir de manera tan compleja las cosas, pero sí se necesita tener un vocabulario extenso para explicar algo. Entonces estos ejercicios no sirven para eso. Pero tengan en cuenta que mientras no les sirva a la trama, es mejor no ponerlo. ¿Por qué? Porque le quitamos tiempo y espacio a otras cosas que sí son importantes para la trama. Un capítulo, si va a tener 20 páginas y 10 son descripciones, la verdad es que por más bello que lo pongas, no le va a gustar a la gente. Entonces, si van a poner descripciones, tengan en claro que siempre tienen que tener un objetivo. Por ejemplo, mostrar la personalidad del personaje o introducir en medio de esa descripción algo que nos muestre un hecho importante para la trama, para que se mueva la trama o para mostrar también la personalidad del personaje, pero en vez de pensamientos, más que nada, lo que vemos, ¿no? Las acciones. Por ejemplo, ahora, en cuanto a embellecer las descripciones. Esto es bastante simple y tienen que tener en cuenta dos cosas, al menos yo lo hago así. Por un lado tienen que tener en cuenta la sensación que quiere que tenga el lector. Por ejemplo, si ustedes ponen que su protagonista está dando un paseo en verano y ustedes quieren que el lector sienta que es un día normal, tranquilo y feliz de verano, ¿qué cosas caracterizan al verano? ¿Qué cosas le gusta a la gente del verano? No lo sé, por ejemplo, el sol, las flores, la gente riendo, felices y mucha gente en la calle y demás. Y eso puede ser algo que transmita la estación verano. Y será algo bueno. Ahora, también depende de las emociones del protagonista. Si el protagonista está feliz y ve todo esto de manera feliz, quizás obvie hechos como que el sol le está quemando la cara, que el ruido es insoportable y demás. Pero si está angustiado o si está enojado, puede que estas cosas le molesten. Así que si le queremos mostrar al lector que es un día de verano, pero le queremos mostrar que el protagonista no lo está pasando bien, tenemos que mostrar estas cosas con determinadas palabras. Ahora, por otro lado, también tenemos que tener en claro que hay que usar más de un sentido. No podemos simplemente decir, vio el sol, vio las flores, vio la gente, vio esto.
también lo que escucha, lo que huele, lo que toca, o sea, si la lluvia le cae en la cara y si esto le molesta o no le molesta, o sea, también es importante. O por ejemplo, es primavera, hay gente que la pasa súper bien y hay otros que tienen 10.000 alergias. Entonces, ¿quién la va a pasar bien? ¿Y qué queremos que sienta el lector con eso? Entonces, más allá de que el verano sea lindo para todos, no es lindo para todos. Y también depende de la situación y el contexto de esa persona. Por ejemplo, si una chica se acaba de pelear con sus amigas y quiere disfrutar el verano, pero va a estar sola y quiere ir a comprarse algo al shopping. Entonces está caminando hasta el shopping y dice, sí, estoy súper feliz y aunque todos están con sus parejas y sus amigos y ve todo re feliz, pero yo estoy sola, pero no me importa porque voy a ir a comprar tal cosa. Nosotros vemos quizás en sus palabras que en realidad no la está pasando bien y que solo quieren mascarar eso que es tristeza. Entonces cuando llega al shopping y ve a sus amigas juntas, por ejemplo, y ella se había peleado con ellas hace poco, quizás veamos cómo se derrumba esa máscara, ¿no? Entonces eso ya nos aporta algo importante. Y a partir de todas esas descripciones del paisaje, vimos los sentimientos de nuestra protagonista y también vimos un hecho que se iba a presentar después, que es esto de que su máscara se cayó. Entonces, depende de cómo hagamos las descripciones, depende de cómo la embellecemos con todos los sentidos y con lo que queremos transmitirle al lector, es que algo se vuelve lindo y relevante. Pero no abusen de esto, porque como también vi en uno de los videos de Brandon Sanderson, que también voy a traer dentro de poco, es que si uno hace todo de manera abstracta y hace un monólogo enorme sin contar nada de manera obvia y simplemente lo cuenta y lo habla y lo enreda y demás, también se pierde al lector. Entonces es más mostrar que decir. O sea, básicamente es una regla que todos tenemos, es mostrarlo. Por ejemplo, como decía él, en vez de decir que está nervioso, poner directamente que se come las uñas. En ese sentido creo que ya respondí esta pregunta. Por último, última pregunta. ¿Cómo hacer una ciudad o mundo ficticio? Bueno, lo voy a responder con un video que voy a hacer dentro de poco sobre el world building también. Pero por algunas cosas que estuve investigando sobre eso o viendo en videos, que también le estaba contando a Walter el otro día, lo principal que tienen que saber para mundos ficticios y que yo ya lo aplicaba es tener en cuenta qué cosas forman un mundo, ¿no? La religión o las religiones, la cultura, las tradiciones, el entretenimiento, la política, los distintos pueblos, la estructura, la geografía, la flora, la fauna y demás. Si hay criaturas mágicas, si hay un sistema de magia, que también voy a estar hablando de eso en un video aparte porque es muy importante, y demás. Y de todas estas cosas vamos a tomar solo las que son relevantes para nuestra historia. Porque no es lo mismo enredarnos con la religión cuando sabemos que no es importante para nuestra trama, que enredarnos con la política cuando sabemos que sí es importante. Si a ustedes se les cuesta justificar las cosas o armar la religión, puede que sea porque en realidad no es importante para la trama, porque si lo fuera, sería mucho más fácil inventar cosas, porque ya sabemos quiénes son nuestros personajes y sabemos quiénes tendrían relación con la religión. Ahora, si ustedes hablan de política, puede que sí sea importante y entonces incluso nos inspira para crear personajes que tengan ese poder, que estén en conflictos de poder, que haya conflictos internos, externos, que haya peleas y demás. Incluso, además de inspirarnos, nos va a ser mucho más fácil crearlo porque es importante para nuestra trama. Entonces, de todas esas cosas que forman el mundo, tomen un par que son importantes y desarrollenlas bien. Y desarrollenlas de manera que no tengan que hacer un texto enorme al principio para explicarlo, sino que los van metiendo en momentos donde aparecen. Por ejemplo, yo en el libro que estoy escribiendo ahora, quería mostrar lo que ocurría con las personas que morían y lo hice mostrando un capítulo en un festival donde aparecen los espíritus de estas personas. O por ejemplo, si en un momento quiero hablar de política, lo hago en la clase que toman mis personajes en la academia sobre la historia de su reino o demás. Entonces así van mostrando pedazos de información que forman su mundo mágico. Y lo pueden estructurar antes, de hecho es mejor que lo estructuren antes, pero recuerden que no tienen que estructurar millones de cosas, solo los puntos que son importantes para su historia en ese momento. E incluso si hacen una saga pueden tomar diferentes puntos en diferentes libros de la saga. Yo ahora tomo 2 o 3 puntos de lo que es el mundo y en el segundo libro quizás tome otros 3 puntos que no sean estos. Así se construye un mundo ficticio y después les voy a hablar en otro video específicamente sobre todos los recursos que pueden usar. Hasta acá llegó el video de la semana, espero que les haya gustado. Así todo pensé que iba a ser súper cortito, pero creo que fue incluso más interesante que otros,
porque son preguntas que les puede servir a bastantes personas y ya saben que si tienen opiniones o más preguntas, las pueden dejar en los comentarios y ya las contestaremos en otro video, quizás con ayuda de Walter. Quizás, puede ser, cómo no. Así que bueno, recuerden comentar, compartir, dar like, suscribirse en YouTube y en Instagram porque ahí es justamente donde hago este tipo de convocatorias. ¡Chao!